Saludando ahí a Mariana y a María Angélica que se conectaron recién. Bien, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Este club es una cosa hermosa, primero porque somos muchos, muy diferentes, gente nueva en este club y me alegra un montón que haya gente de todo el país acá. Este club es de 20 personas. Me encanta el grupo. Aquí somos pocos, pero ya verán en diferido. Y para la segunda sesión, me imagino que se conecta más gente. El libro que nos hace encontrar hoy, que nos sienta hoy hasta ahora, es No espero hacer este viaje de Alejandro Gaviria. Es un libro muy hermoso, un libro que yo conocí cuando se estaba escribiendo por parte del editor, por parte de Andrés Grillo, que seguramente también estará con nosotros en unos días. Y cuando supe que iba a estar el libro, de una pensé en Alejandro para estar en el club. Primero por la importancia de él como escritor, como creo yo que es uno de los pensadores más importantes que tenemos en el país actualmente, por sus ideas y por querer interesarse en esta, digamos que línea más humanista del mundo y querer hablar desde la locura de Zweig y de Engel y querer también mencionar a Arciniegas y mencionar la literatura colombiana dentro de todo este marco que Zweig logró conocer y que nunca nadie nos había como que contado en un libro o en un solo lugar todo lo que este hombre hizo por la literatura, no solo austriaca ni europea, sino también latinoamericana, porque aportó muchísimo. Entonces, darle la bienvenida a ustedes esta noche. Para mí siempre va a ser un placer y un honor estar compartiendo club con gente y que quieran hablar de un solo tema y de muchos temas al tiempo, que crean en el error y eso creo que es una oportunidad más para hablar de libros, que es lo que nos hace encontrar esta noche. Así que les quiero preguntar inicialmente a algunos, digamos que los clubes para los que están primera vez acá, se hacen dos sesiones. La primera para dar un poco como el entorno del libro, para hablar de cosas mucho más generales alrededor sin tener precisamente que hablar de todo lo que encuentra el libro. Y en la segunda charla ya con el autor, sí como que cuestionar un montón, pues como el qué y el por qué de lo que escribe el de Turro, en este caso Alejandro Gaviria. Entonces les quería preguntar, Cosi ya terminó el libro, ya lo comenzaron, ¿quién quiere arrancar a hablar? ¿Qué les ha parecido? Es un libro brillante, es hermoso, está lleno como cualquier libro de Alejandro. No sé si sabían que Alejandro del primer libro que escribió hasta con este cierra ya una brecha de libros, digamos que más de ensayo y va a explorar otros géneros también. Y esto para uno que es lector y que le gusta tanto lo que este hombre hace es una cosa fantástica. El libro nace con él siendo ministro de Educación y a la semana pues pasa todo el revolú de la reforma y la renuncia de él y el libro como que termina siendo también como que un aliciente y algo se vuelve como un mártir también dentro del libro como es Spike que se encamina al suicidio de alguna forma por las ideas y porque el hombre somos muy idealistas y también creo que las personas que menciona acá en el libro son justamente eso, ¿no? Muy idealistas, muy humanistas y eso es lo que vamos a discutir como hoy. ¿Qué les apareció el libro? No sé quién quiere arrancar, el que ya lo terminó, pues obviamente no se puede salen los spoilers porque pues Spike se suicidó en Brasil, no hay mucho que decir, no hay mucho, pero ese análisis como mucho más personal y mucho más profundo de lo que ve cada uno en este libro. Creo que Alejandro tiene esa fascinación y que se encarga de que las ideas queden muy abiertas para que cada uno interprete. Muy a lo Zweig también cuando habla de los momentos centrales de la humanidad o cuando habla de sus cuentos iniciales por allá en 1900. Ahorita les voy a dejar, o el que quiera recibir también unos cuentecitos que tengo por ahí sueltos de Zweig, que fue lo primero que le escribió. Lo tengo por ahí para que me lo pidan por WhatsApp y se los paso en digital para que disfruten a Spike de 1900 y 1901, que es una fascinación. Entonces, no sé quién quiere arrancar por ahí a conversar y nos vamos yendo por ahí como en el mundo de Gaviria y el humanismo. Pues bueno, yo ya lo terminé, no sé, o sea, es un libro que uno coge, mire, o sea, creo que me excedí en los post-its, entonces luego cuando lo fui a revisar, o sea, ¿qué? Subrayaste todo, hiciste, es un libro que la verdad yo he leído varios libros de Alejandro y este es un libro que al principio pensé que como una especie de fascinación que tengo en ese momento por Zweig, como que estaba sesgada, ¿no? Cuando lo empecé a leer, pero la verdad es que es un libro brillante, o sea, es un libro que pues primero, como también digo, uno agradece como todos esos enlaces, o sea, él logra
él logra primero llevarnos a otros libros, que es una cosa pues que me parece que como lectores uno siempre agradece, llevarnos a libros nuevos y a libros que ya hemos leído. Por ejemplo, en el caso mío, yo encontré una conexión. En este año había leído La librera de París, que es donde narran pues la creación, narra la historia pues de Silvia Beach y la creación de la librería Shakespeare and Company en París, y ahí hablan de todo el cuento de Ulises, de la publicación de Ulises, y resulta ser el mismo editor. Entonces, encontrar aquí que el mismo editor de Ulises y el mismo editor de Zweig fue el mismo que le editó El Caballero del Dorado a Arciniegas en Estados Unidos, pues eso para mí ya es fascinante encontrar pues como estos datos, porque me gusta ese trabajo que él hace, que él llama ¿qué? De arqueología literaria, ¿se llama? Sí, sí, Eso, preciso. de arqueología literaria. Entonces, eso me parece fascinante, pues que haga ese trabajo por uno, mejor dicho. Y ya luego toda todo ese enlace con la parte, pues obviamente humanista, y como nos trae a cuento a Germán Arciniegas y sus relaciones pues con estos personajes, estos intelectuales, y, y bueno, y esa, pues no quiero spoilear nada, pero realmente es eso, es como esa inquietud de qué habría pasado en realidad con todos estos intelectuales humanistas, si se hubiesen acercado en realidad un poquito más a Colombia, ¿no? Entonces, es un libro realmente muy interesante. Y, ¿sabes? ¿Te diste cuenta por qué y cómo Zweig empezó a leer Arciniegas? Sí, 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 sí. Estaba haciendo Ajá, el viaje en barco y uh-huh, justo habían unos cónsules latinoamericanos montados ahí y preguntaron por un libro y le entregaron el de Germán, que sugirió el ajá, nombre también, el nombre sí, lo sugirió él, entonces también como que todo conecta de una manera increíble. Giovanni sí, había sí, levantado la sí, mano. sí. Giova, ¿cómo vas? Estás silenciado. Ya, perdón, sí, gracias. No, no, yo sí no lo he leído, quería la verdad esperar a como arrancar esta sesión y luego leerlo. Igual, pues el libro se ve cortico, entonces sabía que no iba a ser un tema de tiempo para leerlo. Pero sí he leído otros libros de Alejandro Gaviria y pues por eso me llamó mucho la atención y pues, también de verdad, ¿no? Entonces, supongo por lo que comentan que el estilo de la escritura pues es parecido a los anteriores que ha tenido. Yo leí Hoy es siempre todavía, leí En defensa del humanismo y Otro fin del mundo es posible. Y sí, pues la verdad los disfruté mucho, se engancha uno mucho, lo que tú mencionabas, Dora, pues aprecia uno mucho reflexiones que los terminan llevando uno a otros libros y empieza uno a explorar otras cosas. Yo personalmente no he leído nada de Zweig, por ahí tengo un librito, pero no lo he empezado, entonces también les quería preguntar pues a Anto y a los demás cómo recomiendan también aproximarse a Zweig, que me gustaría pues empezar a hacerlo también. Yo creo que a Zweig, ay, bueno, eso es extraño. Yo primero, pero lo de Alejandro. Alejandro tiene un libro que se llama Siquiera tenemos las palabras, que es una preciosidad, y habla justo de la relación con Borges, y habla de la relación con otros textos, también con Huxley, que Huxley, por cierto, también le envió una carta en los 30 al que era rector de la Universidad Nacional para hablar un poco de literatura y eso, o sea que Colombia siempre ha estado en el mapa de muchas cosas, aunque en estos tiempos olvidemos eso y creamos que somos como un nido aparte de lo que es el mundo literario y cultural. También tenemos a Botero, que también tiene que ver por ahí con el libro un poco, bueno, en como que la conexión está. Para entrar a Zweig, bueno, Zweig, si no saben, ahorita cumple 80 años la obra de él, entonces va a quedar libre este año, por allá en noviembre va a quedar libre la obra, o sea que el próximo año vamos a tener una explosión gigante de títulos de Zweig por todos lados. Ahorita el español, el único que lo tiene a cargo es Nórdica y Acantilado, que son dos editoriales españolas, pero seguramente el otro año va a haber una lluvia de libros de él. Yo siempre recomiendo Novela de Ajedrez, que fue su último libro publicado. Me parece me parece un libro espectacular, una buena forma de entrar a Zweig. Y luego ya puedes empezar a leer lo que son esas grandes y robustas obras como los ensayos de Montaigne que quedaron incompletos, o María Antonieta, o Momentos Estelares de la Humanidad, que es una cosa, un viaje increíble que lo escribió durante toda su vida, 14 años para ser más precisos.
Y como que entonces hay muchas formas de entrar, depende de lo que te guste. Digamos que Zweig de esos autores que a mí personalmente me llama mucho la atención porque escribe de todo. Escribe. Es el mejor biógrafo al lado de Walter Isaacson, pero también es el mejor cuentista al lado de William Faulkner. O sea, como que se pueden encestar en cualquiera de las bolas de la literatura y Zweig siempre va a tener nombre. Entonces seguramente el próximo año que esté libre va a llegar una ola de libros editados por todas las editoriales que lo puedan tener. Pero para entrar a él, si quieres ahorita más tarde te dejo por ahí los datos de los libros y los cuentos, igual como les conté. Los primeros cuentos que escribió los tengo yo en PDF porque los quiera tener, me los pide y se los paso ahí. Y la palabra la tiene a Andrés. Andrés, profe, cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Todo bien. Yo a Zweig llegué por Momentos Estelares. Eso es una putería del libro, pues es una cosa impresionante. Yo creo que eso no tiene un solo relato malo, pues es una cosa maravillosa. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, digamos, no sé si sea el subtítulo del libro, eh, que es sobre las conexiones de Stefan Zweig con Colombia y la locura de la guerra. Para no hablar como muy en detalle del contenido del libro, porque sé que no lo han leído muchos, sí me parece muy bacano el prólogo que hace Mario Mendoza. Y una cosa muy bacana que dice aquí es, lo va a leer. Dice, finalmente no hay que olvidar que el maestro Arciniegas fue nombrado ministro de Educación en 1941, poco antes del suicidio del escritor. Y no deja de ser extraño el paralelo con Gaviria, quien recientemente acaba de ser nombrado ministro de la misma cartera. Ambos lectores y seguidores fieles de la obra de Zweig, ambos escritores demócratas y pacifistas convencidos. Yo creo que ese subtítulo de ese libro se encierra mucho en esta frase, sobre todo porque más adelante dice Mendoza en este prólogo que la paz y la educación son un solo proyecto. Entonces me parece muy bacano que, hablando de un escritor, de la obra del escritor, este man haga las conexiones con Colombia y la relación que tiene eso con la locura de la guerra, para, digamos, de alguna manera, desde la postura en que está de ministro de Educación, termina diciendo lo que él siempre dice, pues, ¿cierto? Que la paz es un proyecto de este país. Entonces me parece muy bacana como la idea de hablar de Zweig y esa conexión con el tema de la guerra y la locura que supone eso, pues, y cómo, digamos, tratar de superarla. Eso me parece una cosa maravillosa del libro. Claro, y que termina siendo esto de asesinamos más por ideología que por necesidad de casa y de sobrevivir. Es una cosa que también Zweig narra mucho en sus cuentos. Por ahí Manuela recomendaba a Mendel también, que es tremendo librazo, y tiene la palabra Manu. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidas a este error. Primera vez que estás aquí. ¿Y Sí, cómo va todo? súper bien. Bueno, la verdad yo no me lo he leído tampoco completo, de pronto el prólogo, y también conecto mucho con lo que dice Andrés Felipe, porque o sea, a mí me gusta mucho Alejandro Gaviria es por el puente que él puede ser entre la ciencia y el arte, y la necesidad de verdad del arte en el tiempo de hoy, porque o sea, tenemos personas muy especialistas en temas muy muy elementales, sí, pero no en la universalidad. Entonces, de verdad, como que yo de verdad creo que los poetas le ofrecen a los hombres nuevos ojos para ver el mundo. Y de verdad que mucho de lo que comprendemos hoy o de las teorías que los científicos han podido comprobar es gracias a esa poesía o a esa manera de contemplar el arte. Entonces, me gusta como que el hecho de que hablemos de Zweig, porque aunque es de otra época, su discurso es totalmente aplicable a hoy. Y es lo que pasa con todos estos románticos de 1700 de Alemania que empezaron a cuestionarse el yo, a empezar a actuar de una manera más altruista, y la necesidad de que los líderes no sean solamente políticos, especialistas en economía, sino también filósofos que se estén cuestionando, porque si no, o sea, verdad, el cambio no es posible sin las artes. Entonces, no, ese era como mi aporte. Voy ahí en la lectura. Espero tenerlo listo para el próximo encuentro. Gracias, Manu. Precisando con eso que dices ahí, hablaba en la tarde ahorita con Silva Romero, con Ricardo, hablando de un tema ahí que tenemos para Filmo, y le preguntaba yo ahí como entre todo, le decía yo, y Richie, ¿por qué leer no espero hacer ese viaje de Gaviria? Y me responde él, porque es una bella y lúcida suma de voces sabias que ya pasaron por tiempos tan delirantes como este. Entonces creo que esa es la definición de dos líneas de lo que es el libro y de lo que
A él también tanto le encantó cuando lo leyó en borrador y dijo que era súper necesario y que no había mejor que Alejandro Gaviria para hacerlo, por lo que dicen, por la conexión que el puente que coloca él entre el arte, la literatura y la sociedad, lo que hizo en los Andes, lo que hizo en el Ministerio de Salud cuando estuvo en el de Educación, que seguramente se lo preguntaremos a él cuando estemos con él, pero me parece brillante y lo que dice Manu es cierto, hablar de Zweig, que se ponga de moda Zweig es una cosa y para mí es un sueño porque llevaba muchos años como tratando de hablar con él, pero los libros son costosos, Zweig es escaso, bueno, como que hay un montón de cosas con el autor, como que no dejan que todo el mundo lo pudiera acceder y tener la posibilidad hoy de que se pueda leer de otra forma y que la gente se inquiete por el tema, me parece fascinante. Así que, María Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida al Error. Muchas gracias, Santo. Buenas noches para todos. Muy feliz de por fin tener la oportunidad de estar en uno de estos espacios. No, aquí conecto mucho con lo que decía Manuela y también en parte de lo que decía André y también Dora. Este tema de que trata Alejandro en el libro del humanismo y que de esa bandera ante un mundo en caos, ¿cierto? En el prólogo, como bien lo mencionaba Andrés, espectacularmente escrito, siento que tengo como, estaba mirando mis subrayados, yo leí el libro en versión Kindle, ¿cierto? Y literalmente casi que, si no es el 60% de mis subrayados están en el prólogo. Porque, digamos, es complejo a veces uno acercarse a las noticias y un mundo tan convulso como el que tenemos, ¿cierto? Donde hay veces que, y particularmente donde estamos como tan polarizados, ¿cierto? Encontrar como esas personas que hablan desde los puentes, ¿cierto? Desde las diferentes posiciones y que son capaces de retratar estos personajes humanistas que son, como bien lo decían ustedes, héroes del humanismo, ¿cierto? Qué bonito que revivan y que nos recuerden, ¿cierto? La importancia de estas premisas como para encontrar un mundo más fraterno, más, de que en verdad compartimos muchos puntos comunes. Los mismos escritores, ¿cierto? Lo dicen, como ponía Manuela, Alejandro Gaviria es un ingeniero civil, economista, ¿cierto? Viendo un profundo mundo numérico en su formación, y que el hombre sea capaz, ¿cierto?, de acercarse de esa manera a la literatura y encontrar allí esas respuestas es supremamente, es un mensaje muy esperanzador, ¿cierto?, en mi concepto, y pienso que ese tipo de aproximaciones íntegras son los que nos están haciendo falta en estos tiempos como tan difíciles y como lo decía Mario Mendoza en el prólogo, como de tiempos tan aciagos en donde vemos que están, ¿cierto?, liderando estos autócratas, ¿cierto?, en ciertos países donde se desconecta pues de las ideas, del sustento, ¿cierto?, también académico y de ese componente humano que uno dice, caramba, ¿para dónde va el mundo?, ¿cierto? Entonces, es muy bonito, ¿cierto?, encontrar como todas estas ideas. Y yo les confieso que he perseguido a Zweig desde un tiempo. En las librerías, tanto como tú lo dices, no se consigue tan fácil. Y digamos que resurgió como mi amor por todo el tema, incluso antes de que saliera el libro, por una conversación que escuché en un podcast de Biblioteca Personal de María José Castaño, que tuvo con Dani Hoyos, y que Dani, ¿cierto? Dani Hoyos es el que hace Suso el Paspi, ¿cierto? Que es un gran pues lector, y él manifestaba como esa fascinación, digamos, por Zweig. Entonces, mencionaban todas estas novelas espectaculares de 24 horas en la vida de una mujer, ¿cierto? Digamos, como esa aproximación de Zweig humanista, de capaz de describir las emociones humanas y esa capacidad también de abstraerse y anotar como esas grandes hechos humanos a nivel biográfico, también como lo mencionaba ahora en momentos estelares de la humanidad. Entonces, un hombre que es capaz de, ¿cierto?, de moverse en esos ámbitos al nivel de detalle, por ejemplo, en 24 horas, la idea de una mujer de las manos, de esa sensibilidad de meterse en un rol, ¿cierto?, totalmente diferente, ¿cierto?, de una sensibilidad de una mujer, y ser capaz también de narrar estas cosas, para mí me generó una fascinación y yo dije, tengo que leer a este hombre. Eso lo escuché hace 3, 4 meses, ¿cierto? Y literal he estado persiguiendo libros de Zweig y no se consiguen, ¿cierto? Conseguí la novela de ajedrez y el mundo de ayer, no he tenido la oportunidad de leérmelos aún, y Momentos Estelares,
de la humanidad, pero no he tenido la oportunidad de leérmelos, y la verdad es que este libro lo que hizo fue como enamorarme aún más de las ideas del hombre. Y si no han tenido la oportunidad de escucharse el podcast, se los recomiendo, porque literalmente pues describen todas estas cosas de las que uno se termina pues también enamorando. Bueno, hay cuña ahí para Majo. Por ahí vamos a grabar también un capítulo, ella y yo, hablando de Borges, para que estén pendientes también, que tremendo Sí. también la obra de Borges y también todo lo que tiene por contarnos, que también termina siendo muy vigente, como lo que decía Manuela. Si bien los libros son muy difíciles de conseguir, hay mucho material de Zweig. Es una cosa fascinante ver cómo hay un montón de videos en YouTube, ver un montón de podcasts, un montón de personas hablando de la obra de él. Y esto es porque, digamos que Mario Mendoza también lo citaba en alguna de sus charlas, y seguramente en la versión amplia que va a salir ahorita en Filbo, de Leer y Resistir, que va a estar anotada con otros capítulos extras, es porque nos estamos sintiendo la misma necesidad y estamos viviendo los tiempos similares a los que está pasando antes. O sea, como que hace poco estaba leyendo algo sobre el consumismo y sobre este modelo capitalista, y es que están adaptando y están, digamos que recogiendo estas luchas sociales y civiles que han estado de moda. Entonces ya ahorita estábamos hablando desde las empresas más capitalistas del mundo sobre salud mental. Entonces decimos, aquí apoyamos la salud mental, aquí se vale ir a terapia, aquí se vale también estar mal, aquí apoyamos mucho el bienestar del trabajador. Tienen un día libre a la semana, pero ¿cuál es el día libre? Si tenés correos todo el día, llamadas todo el día, y cuando sacas un día de descanso te incapacitas, te miran mal, es un peo. Entonces dicen hacer cosas que no las hacen, pero adoptaron el modelo de salud mental. Con el feminismo pasó igual. Ya todas las empresas hablan de feminismo, hablan de inclusión, hablan de un montón de cosas, pero son cosas que no las adaptan. Lo mismo pasa con la literatura y con todo lo que cuenta Zweig, y por eso Manuel decía que se mantiene tan vigente, porque las luchas cambian de nombre, pero siguen siendo las mismas. Y por eso es que la literatura es tan necesaria en estos tiempos, porque las luchas continúan y van mutando, pero terminan siendo las mismas básicamente. Por eso es que es tan vigente el discurso y la literatura de ellos. Yo les iba a preguntar justo por eso, como que han leído Zweig, los que la han leído, que pueden recomendarle al resto, a los que van a escuchar esto después, a los que están viendo esto en diferido, a los que se van a encontrar con esto en YouTube por accidente, si llegaron hasta acá, pues. Pero, ¿qué recomiendan? Yo, por ejemplo, recomiendo un libro que es muy fácil de conseguir, que es de los más económicos de Acantilado, y se llama La mujer y el paisaje. Me parece un libro espectacular, está inspirado fue escrito en el 1922, estaba de los primeros libros de novelas cortas de Zweig, y cuenta la historia de una muchacha que se enamora de un joven en medio de una crisis febril, una fiebre intensa de noche, hay besos, hay de todo en esa noche, y el otro día se da cuenta de que esos besos no existieron. Entonces es como hay un juego entre lo lúcido y lo delirante de una fiebre, y es una cosa espectacular, que lo que hace Zweig es hablar del detalle, cosas que son muy bonitas en la obra de él. Entonces, este es como mi recomendado. Yo quería escuchar recomendado de ustedes para volver a hablar un poquito de la obra ahorita, pero quiero como este ratico para que hablemos un poquito de la obra de Zweig. Pues a mí me pasó lo mismo que María Angélica, pero con Carta de una desconocida. O sea, yo estaba ensayando la opción del audiolibro, porque la verdad no me había acercado nunca a esa opción. Y bueno, por un tema que dije, necesito, si me pongo a escuchar audiolibros, de golpe voy a mejorar mi concentración escuchando, porque siento que todo lo mío es muy visual. Entonces, por hacer ese ejercicio, pues me uní a esa aplicación. Entonces, un día necesitaba salir y dije, aquí es la oportunidad, voy a empezar a escuchar, y necesitaba un libro corto para poder escucharlo entre que fuera y volviera. Y entonces, de buenas escogí ese y dije, ¿qué es esto? O sea, desde ahí dije, tengo que leer a este señor como sea, y entonces he logrado leer novela de ajedrez después de ese, y 24 horas en la vida de una mujer, pero pues ya tengo varios por ahí pendientes. Tengo Momentos Estelares, tengo, ¿qué otro? Bueno, tengo como otros dos que no los he logrado leer, pero realmente este libro me ha generado una urgencia terrible por continuar con la obra de Zweig, realmente como más
más pronto. Pero me pasó eso con Carta a una desconocida, me parece brutal. Mariana ha leído a Zweig. Hola a todos. Pues no, para mí eso sí es nuevo y me siento como cuando los escucho, digo como, uy, todo lo que me falta, pero me motivan mucho porque precisamente como que cuando leí, ya lo terminé, cuando lo leí sí dije, ¿quién es este personaje? Y revisé en internet, tal, escuché, leí todos los títulos que han dicho, entonces sí me gustaba mucho entrar a este espacio porque dije, seguro van a recomendar cuáles han sido los mejores para ustedes, entonces me ha parecido súper chévere. De una, Marino, es que eso sí, es increíble cuando hablo, yo hablaba con el editor, con Andrés Grillo, que fue el que hizo todo esto posible, porque obviamente la agenda de Alejandro, cuando nació el club, los últimos días estaba todo el tema del despido y todo esto, y me dijo, huevón, pero quiero que hables con Alejandro, pero que no hablen nada de política, nada. Y yo, marica, con Spike tenemos para hablar 3 horas con él. O sea, no hay necesidad de hablar de política con Alejandro. Seguramente se tocarán temas de por qué un ingeniero termina en todo metido en todo este mundo, pero es algo súper básico cuando hay temas tan importantes que hablar. Por ejemplo, al final del libro hay unas cartas que se hacen en Spike y Arciniegas, y es una cosa fascinante, que también muestra pues, lo contundente de la relación con Colombia y lo que iba a ser una visita de la a Bogotá y no se dio pues por otros temas y termina pues suicidándose en Petrópolis, extrañamente Petrópolis, el nombre de la ciudad. Entonces como que ocurren un montón de cosas en estos viajes que plantean, pero le quería preguntar a Andrés. Andrés, yo sé que es un lector, un gran lector de Zweig, que le gusta bastante leerlo y recomendarlo. Contanos tu vista sobre la obra, sobre qué has leído, qué recomendás del autor. Estamos hablando de mí, ¿cierto? Eso se me volteó, Sí, hombre. sí, 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 Bueno, fue como al revés, pero bueno, no sé por qué, pero bueno. Eh, a ver, Zweig lo conocí por Momentos Estelares y eso me pareció una cosa maravillosa. Creo que nunca en la vida había leído una cosa tan bien escrita, pues, realmente. Eh, sí había leído un par de textos de él, había leído, se me escapa un poquito el nombre, pues, para que me precisen ahí los que saben. ¿Cómo se llama? Los ojos del hermano. ¿Cómo es que se llama ese texto, Anto? el Um, de... Pero Los ojos del hermano amado, ¿no es? creo que es algo así, pues, me pareció una cosa pues maravillosa. Eh, y la forma de este tipo de escribir pues es una cosa impresionante. Por lo menos de los textos que me gustaron muchísimo de Momentos Estelares, yo diría que me quedo especialmente con el de Dostoyevsky. No se pierdan la oportunidad de leer ese texto. Y el de Tolstoy, pues esos dos son una cosa muy bonita. También leí novela de ajedrez, ese libro pues prácticamente lo obliga a uno a leerlo, porque es pues, un libro bastante corto, pues tendrá, no sé, 99, 100 páginas, pues. máximo tiene 100 Eh, páginas. Máximo tiene 100, es una cosa maravillosa y eso es un libro pues que sí o sí hay que leerlo en una sentada, o sea, hay que sacarle a eso pues las 2 o 3 horitas y leerse ese texto porque es muy bonito, al menos la forma en la que describe por lo menos estas jugadas de ajedrez y cómo relaciona eso con la guerra y cómo hay un montón de simbolismos ahí, me parece una cosa fuera de serie. Pues es una cosa maravillosa de encontrarse en la vida. Hay una cosa, si alguien ahorita también quiere recomendar para volver al libro un poco, y es si creen que vale la pena morir por las ideas. Como que a qué punto nosotros queremos y somos capaces de poner nuestras ideas por encima de nuestra propia vida incluso. En el caso de Alejandro creo que él personalmente es una muestra de esto, ¿no? Como que las ideas de él prevalecen por encima de cualquier otra cosa, echándose enemigo a quien sea que lo tenga que hacer, pero las ideas terminan siendo lo más importante. Para Zweig también lo fueron muchas veces. Durante sus conferencias, durante las muchas conferencias que no sé cómo hacían para cuadrar tantas cosas por todo el mundo, sin internet y sin nada, y la esposa se encargaba de hacer la agenda de él, y ahorita uno con Google, con el calendario, con el Meet, con el celular, y se pierde uno entre un montón de cosas, y este man iba a toda Europa, iba a Canadá, a Estados Unidos, y solo con cartas y con no sé qué mierda se comunicaban, pero bueno, lo lograban.
pero las ideas de él siempre eran las mismas, pese a estar en un momento perseguido, un momento donde casi no obtiene la nacionalidad inglesa para poder, digamos que, vivir un tiempo más, y esa misma guerra termina perturbando tanto y empujándolo tanto hasta el suicidio. Pero ¿creen ustedes de que hasta qué punto si vale la pena jugarse la vida por las ideas o qué tan importantes son las ideas en un mundo como el de ahora? ¿Quién arranca? Está fuerte la pregunta. Pero María Angélica alzó la mano, yo interrumpí sin alzarla, entonces les cedo el turno. No, Manuela, dale que te abriste el micrófono. Bueno, no, pues yo lo único que tenía para decir ahí es que sí, yo de verdad creo en vivir la vida con propósito y creo en como en el autoconocimiento. Y sin decir que las ideas siempre van a ser las mismas, porque en realidad uno es un ser cambiante y el hecho de que hoy me contradiga no quiere decir que mis ideas de hoy no sean de valor. Entonces sí vale la pena morir por las ideas y de verdad encontrar el propósito por el que vale la pena vivir. Y, y nada, entonces estoy a favor. Ahora sí, María Angélica. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay algo muy bonito, ¿cierto? Y que incluso lo mencionan al interior del libro, y que es uno de estos humanistas que mencionan al interior del libro, y es Franz Macerel, ¿cierto? Que es también uno de estos mm, humanistas que tiene conexión con Colombia y que es este gran ilustrador, creo que es xilógrafo, hace Grabador. cosas muy grabador, exacto. Y él hizo un documental bellísimo de las ideas, ¿cierto? Y que justamente está en YouTube, Se el los voy a dejar. documental. Está en YouTube todavía, ahí lo mencionan, ¿cierto? Y si tienen la oportunidad de verlo es espectacular. Está creo que en 1942, sí, creo que fue que se hizo el documental en conjunto con un director, 32. 1932. Imagínense, pues, antes de que, ¿cierto? Terminara pues de reventar todo allá. Entonces, eso ilustra perfectamente el por qué vale la pena morir por las ideas, porque ellas, digamos, y todos estos humanistas, y creo que las personas que creemos en el humanismo, estamos firmemente convencidos en que eso puede sobrevivir a nosotros, ¿cierto? Y terminan superando de alguna u otra manera ese límite breve de la existencia que tenemos, ¿cierto? A veces uno pierde como como lo relativo de la vida, ¿cierto? Realmente estamos un periodo muy chiquito y esas ideas pueden transgreder, ¿cierto? Y superar las generaciones y generar un verdadero impacto en la sociedad positivo, ¿cierto? Entonces yo pienso que cuando realmente las cosas se hacen con convicción, con un sentido, digamos, de bien de la mayoría, vale la pena hacerlo, vale la pena morir por las ideas definitivamente. Y creo que ese documental nos, cierto, refuerza como totalmente ese punto, así que ya son 2 votos por morir por las ideas. Ahí se los dejé en los comentarios. Ahí les dejé documentar en los comentarios del 32. Es cortico, obviamente. La producción es de la época, entonces espero lo disfruten ahí. Está completico. Dora hacía con el 3, hacía el 3. Cuéntanos tu opinión sobre esto, las ideas, más en un momento convulso del país que manifestarlas en pro o en contra de algo te mutilan, ¿no? Te cortan las alas, te sacrifican, te tiran al ruedo, a la mitad, al foco, a que todo mundo te fune, te cancele, te haga un montón de cosas porque expresar ahorita está mal, es una cosa insoportable. ¿Qué opinas de todo esto entonces de las ideas? Pues, o sea, yo decía 3 porque claramente estoy de acuerdo en que es algo que uno tiene que manifestar y dar a conocer, pero sobre todo estoy muy de acuerdo con María Angélica en que eso tiene que trascender en el tiempo. O sea, en algún momento las cosas tienen que, o sea, esas ideas sostenidas en el tiempo tienen que generar un resultado, así no sea para nosotros. Eso es lo que yo creo. Porque seguramente es difícil, así como se hablaba por ejemplo, en el libro mencionan eso que me pareció importantísimo y era, ahora que estamos hablando de la polarización, o sea, cómo en su tiempo la imprenta generó eso, luego la radio y ahora las redes sociales, que
empezaron por el lado bien y resulta que después empezaron a generar una cantidad de mentiras y odios y son una fuente de manipulación grandísima. Entonces creo que ahí es cuando más hay que mantenerse y en algún momento eso tiene que dar resultado, así no nos toque a nosotros. Bello eso. ¿Qué opina Gio? Le iba a preguntar y levanta la mano. ¿Qué opina Giovanni? Sí, pues no sé si cuando lo dicen es en un sentido figurado del morir como hasta llevarlo hasta el extremo, pero no tan literal de verdad morir por las ideas. Porque a mí, pues, por supuesto, por un lado estoy de acuerdo en que pues suena muy bien uno como defender y tratar de trascender y demás, pero al tiempo pienso pues, no siempre va a tener mucho sentido eso, ¿no? Como que hay una parte en mí que me hace creer que pues no hay verdades universales, ¿no? Entonces, todas dependen del contexto, de la época, entonces uno dirá, bueno, pues hay una idea por la que hay que morir, pero bueno, pues ¿cuáles son esas? Esas son las que pensamos ahorita. Uno pensaría, no sé, en la libertad, en ciertas causas que pues parecen universales y uno dirá, bueno, eso tal vez valdrá la pena, pero relativo, ¿no? Entonces no sé si sea la mejor forma de defenderlas, si sea la forma más útil en que uno pueda hacer el cambio si uno ya no está, sin saber qué va a pasar cuando uno ya no esté, o más bien buscar otra estrategia y tratar de buscar un resultado medio. No sé, me parece que es complicado porque es como casarse con una idea y de pronto restringirse en que uno, pues con el tiempo uno va cambiando la forma de ver las cosas y pues debería estar abierto a eso. O salvo creer que hay algunos innegociables y unas ideas que son naturales y universales, que no creo que sea así, porque pues en la historia no ha sido. Ahorita pues nos parece, por supuesto, que hay algunas cosas que no deberían cambiar, pero pues no siempre fueron así. Y pues Dora. en términos históricos pues llevamos, pero nada. Sí, claro, obvio. Bueno, no, dos aclaraciones quiero hacer ahí a mi opinión. Primero, con respecto a lo que tú mencionas, claramente enfocado a lo que decía Manuela y es en que nuestras ideas tienen que evolucionar, por ejemplo, ¿sí? Así como no sé, se me ocurre como si alguno de nosotros en algún tiempo, como confieso me pasó a mí, de niña, a mí me llevaban como aficionada a las corridas de toros. Y cuando llegó un momento en que yo fui creciendo, yo dije, ¿esto qué es? Sí, o sea, son cosas, es una idea sencilla para mostrarte que realmente pienso como Manuela en el sentido que las ideas pueden evolucionar. Y lo segundo que quería ratificar es que obviamente morir con una idea no quiere decir tampoco hacerse matar, ¿no? No, tampoco estoy hablando en el sentido que me voy a ir a parar allá, que me den con una... No, sino como tratar de defender una idea y que la idea evolucione como evoluciona la sociedad. No sé si se entiende lo que quiero decir, o sea, que uno en su pensamiento también va evolucionando y va cambiando su forma de ver las cosas y entonces pretende defender la idea con la que está en el momento. Es algo como eso, no quiere decir que uno se con una idea y tiene que morir con ella, es lo que creo. Ya uno en la vida se va llenando de argumentos y de conocimientos que le van generando un camino u otro. Pero entonces uno no muere por la idea, porque si la idea es constante, es cambiante y es dinámica, entonces pues ¿cuál es la idea? Sí, obvio. No necesariamente tiene que ser, es que lo que yo pienso es que no necesariamente tiene que ser una idea, sino que como decía Manuela, o sea, encuentras el propósito y una vez ya tengas eso en mente, pues te vas como generando esas opciones dentro de la sociedad. Eso es lo que creo. Manuela. Bueno, ahí de pronto para complementar a Dora, o sea, por ejemplo, mi propósito puede ser un mundo más justo, sin decir que mi modelo de justicia sea el mismo de todos. Yo creo en el debate y, por ejemplo, como decía Stanislao Zuleta, o sea, lo necesario del debate para yo confirmar mis teorías o para definitivamente decir yo estaba totalmente equivocada. Entonces yo soy totalmente dual. Si a mí llega alguien y me convence y yo me investigo y me doy cuenta como que mi idea no estaba totalmente correcta, yo
tengo la total humildad para cambiarlas y de pronto defender otros principios que inicialmente no me pertenecían y no me identificaban. Yo creo más en la defensa de un mundo justo, de un mundo libre, y de pronto sí llevarlo, no, pues hasta la muerte en el sentido figurativo, pero sí defenderlo. Yo creo que la necesidad de defender los principios que nos lleven a un mejor vivir. Entonces ahí era la cuñita. María Angélica. Sí, no, ahí justamente, y digamos, atendiendo un poco a esa consulta que decía al inicio de su intervención, decías que si era una muerte literal o si era una muerte figurativa, ¿cierto? En la que yo creo que nosotras nos referíamos más a una muerte figurativa, ¿cierto? Porque, y va como, y conecto lo que dice Manuela con lo que dice Dora, en el sentido de que nosotros tenemos como un sistema de creencias, ¿cierto? Hay un propósito superior que es lo que como que nos camina y tenemos unas cascarones que son nuestros principios, nuestro sistema de creencias, ¿cierto? Y eso es como que nos va, de alguna u otra manera se va moldeando y encaminándose, ¿cierto? Ese sentido de propósito que tenemos, ¿cierto? Y creo que de alguna u otra manera, digamos, esas ideas universales que plantea el humanismo en general, ¿cierto? Y por lo que literalmente se hizo matar Zweig, ya hablando un poquito más del ejemplo puntual del libro, apuntan a eso que él, a ese propósito de vida, esa conexión de todo eso, principios, creencias, propósito, que estaba tan alineado que el hombre no veía otro camino. ¿Sí me va a entender? O sea, que él ni siquiera veía esa opción de que, venga, no hay otra manera, ¿cierto? No veo otra salida. Entonces, yo lo que pienso ahí es que, digamos, todo es sujeto a esas modificaciones, ¿cierto? Que hacemos justamente en nuestro diario proceso de crecimiento y dinamismo del cambio, ¿cierto? De que nosotros como personas, pues no somos la misma que éramos hace 2 semanas, así como muy probablemente vamos enriqueciendo y compartiendo nuestras ideas. Por eso la naturaleza de estos mismos espacios son para eso, ¿cierto? Como para irnos nutriendo de las experiencias que entre todos vamos teniendo con respecto a una misma lectura y las diferentes interpretaciones que podemos estar haciendo, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que las ideas, uno, ¿cierto? Son cambiantes, ¿cierto? Se nutren también por todo este esquema que tenemos con nosotros como personas y es que nosotros tomamos esa decisión de si nos vamos de lleno a eso o no, ¿cierto? Y qué decisión tomamos también pues con nuestras vidas y cómo se alinean esos 3 aspectos que nos rigen a nosotros como personas también en torno a esa idea. Ahí un saludo a Andrés que va a clase, siempre lo cojo en los clubes de lectura entrando a clase. Un abrazo, profe, nos vemos en unos días con Alejandro. Claro, las ideas terminan siendo, bueno, Manuela tocó un punto muy hermoso que son los principios, y los ideales y las ideas, o sea, son 3 cosas completamente distintas. Lo que es un principio para mí no puede ser para otro porque es un modelo de educación. Lo que está bien para nosotros aquí en Occidente no está bien en Oriente y ni siquiera entre países de la misma región. Entonces, claro, tenemos una gran diferencia entre lo que está bien y está mal, y para eso el ejemplo de lo del Dalai Lama. O sea, esta semana salió el video de lo del beso con el niño. Para unos eso es una aberración, para otros es algo muy normal, para otros lo ven con ojos de que es normal dentro de la cultura, otros aquí alegan de que es falta de contexto, otros alegan que, de que no se justifica en ningún medio. Entonces, independientemente de lo que sea, los principios de cada uno y las ideas de cada uno priman por encima. Pero lo que decía Manu es muy cierto, y es cuando hay un bien común, qué hacer con esto y qué hacer para que ese mundo sea cada vez mejor. Entonces, como que la intención de Gaviria siempre ha sido hablar un poco de educación, un poco de justicia social también, desde obviamente del privilegio en el que él está, como inquietarse por lo demás, y a mí me parece muy válido lo que él hace, que nunca sabía qué es el hambre, pero habla del hambre como si la conociera. Y les quería preguntar por esto, justo como la interpretación que le damos nosotros a los mismos hechos, también nos hace caer de pronto a veces en errores universales, como decía San Agustín. Pero quería preguntarles por esto precisamente, como, ¿qué opinan ustedes sobre lo que ocurrió con lo del Dalai? Me gusta la opinión sobre esto porque vamos a hacer una charla hablando de moral, y va a ser una charla abierta para que todo el que se quiera conectar hablando pues de moral desde la filosofía.
y quería preguntar cómo iniciar con esto para nutrir uno la idea con gente que conoce ya, que leo las caras, porque en Twitter y en Instagram es un montón de mensajes súper locos y es una caldera de mensajes, pero quería saber qué opinan ustedes de esto, si es negociable, si no es negociable, si es un principio, si el niño tuvo suerte por haber tocado el Dalai. Son muchas cosas que se discuten, pero como esto sirve de ejemplo para discutir como qué es moral, qué es ética y que esos principios no se pueden negociar en algunas culturas. De a uno, sin pensarlo tanto. A ver, ¿quién abre micrófono? Juan, ¿será que Juan se atreve a abrir micrófono? María Angélica, dale. Bueno, no sé si iba a opinar con el tema del Dalai, porque como tú bien lo dices, Anto, o sea, Ajá, nos regimos por el sistema de creencias y principios que tenemos, ¿cierto? Y muy ajá. probablemente para nuestro sistema de creencias y particularmente, pues para el mío, pues no sale muy bien librado el Dalai, ¿cierto? Pero más allá de eso, quería poner un ejemplo también, por ejemplo, en torno al tema de la literatura, y es cuando por ejemplo, estos casos que estamos viendo de censura en la literatura, por ejemplo, el caso de Roald Dahl, ¿cierto? Que están sacando unas versiones light, por así decirlo, de donde se censura este tema, donde él mencionaba el tema del niño gordo, el tema del niño, ¿cierto? No sé, de temas machistas, temas, ¿cierto? El hombre era un conocido, pues, antisemita, en fin, ¿cierto? Y cómo mezclamos esos diferentes temas. Entonces, hay veces que la moral, ¿cierto? Actual, ¿cierto? Que tenemos, permea ciertas cosas que desmeritan, ¿cierto? Cómo se crearon ciertas cosas en su tiempo, ¿cierto? Creo que estoy desvirtuando un poquito la pregunta, tanto que era muy enfocada al tema del Dalai, pero quería, ¿cierto? Que es un poco difícil, pero digamos que quería enfocarlo como en esos temas, que a veces hay que desvincular como la persona de la obra, ¿cierto? Porque eso nos puede a veces como inducir errores. No sé si me voy a entender. Hay veces que la obra es un reflejo de la realidad y del entorno y más allá de la persona. No sé si me voy a entender. La persona plasma un momento, ¿cierto? Y eso particularmente yo lo encuentro muy bello, ¿cierto? Porque nos da la oportunidad de en un tiempo futuro analizar, pucha, si era el mundo hace 40 años. No sé si me hago entender. Entonces, y verlo justamente con ese ojo crítico de decir, uy, fue madre, cómo estaba de mal el mundo en ese momento, ¿cierto? Y decir, pucha, no, eso ya no se puede ver de esa manera. Entonces, ahí uno ve, por ejemplo, en ese tema de esa censura de esos libros, pues, pucha, digamos, si lo que sobrevive van a ser esos libros editados, qué capacidad de análisis vamos a tener de ese tiempo, ¿cierto? En ese momento en que se escribe el libro. Entonces, ahí hay como unos temas, y tanto lo enfoco más desde esa introducción de la moral, que más como el ejemplo puntual que ponía, ¿cierto? Bueno, y es muy claro que es un tema que está muy asociado como eh, al sistema de valores que tenemos, ¿cierto? A la crianza que nos dieron. Y pues en mi caso particular, justamente veo pues ese tema del Dalai Lama, ¿cierto? Como no muy afortunado en el sentido de justamente en la sociedad que vivimos actualmente, cómo percibe, ¿cierto? Ese tipo de comportamientos y que por supuesto, digamos, están ligados a comportamientos que fundamentalmente están mal, más allá de la figura pública que él puede hacer o lo que él pueda representar. Entonces, esa era como mi opinión ahí, Anto. Disculpa si te desvirtuó un poco ahí la pregunta. No, no, y precisamente ese era el tema al que quería abordar y era obviamente volver a la literatura y hablar de la censura y de cómo cancelan autores por escribir sobre cierto contexto. En la universidad nos explican a nosotros muchas veces como que hay que leer y remontarse también a la época para poder entender un poco cómo se escribía. Porque si vamos a coger todo y traer a colación ahora, pues marica, todo va a perder, todo va a salir hasta las series, no sé, The Office, la vean hace 20 años y si la van a ver hoy, uy, fue puta, la cancelan y le tiran roca y todo porque
habla cosas, fue puta, el machismo, el mansplaining, un montón de cosas, y claro, que eso no está bien visto ahora, como seguramente lo que vemos hoy, lo normalizamos hoy, dentro de 20 años será un escándalo. Hay una cosa impresionante con el tema, pero hablaba como justo del Dalai, porque pues toca religión, toca culturas, toca desconocimiento, que también es otra de las grandes barreras que tenemos, opinar sin conocer un contexto, opinar sin conocer la otra versión, lo que decía Manu, cómo dejarse permear por ideas y decir, marica, ¿sabes qué? Esa idea que vos tenés es muchísimo mejor de la que yo tenía. Aprender, confrontarse, como que el debate. Pero ahorita estamos enceguecidos con que nuestro cuadro, nuestros 2 metros cuadrados es la única verdad y aparte es una verdad absoluta. Y eso hablaba de la muerte figurativa, como morir con esos 2 cuadros o expandirme a conocer más. Creo que ahorita estamos más abiertos a conocer muchas otras ideas, ¿cierto? Como que estos lugares, pues esto es un ejemplo de esto, como conectar con ideas, pero qué tan dispuestos estamos a moverlas de nosotros, porque también somos expertos en criticar y en cancelar un montón de cosas. Marica, como sociedad estamos todo el tiempo buscando a quién poner en el ojo del huracán para estar criticando. Lo de Roald Dahl es una muestra de eso. Los libros Matilda, La fábrica de chocolates, El bonachón, todos esos libros estaban ahí quietecitos durante tanto tiempo. Y ahorita ya es que se viene a discutir sobre el gordo, sobre el negro. No podemos cambiar eso ya está. Los niños crecieron con eso, crecimos con Matilda, crecimos con Charlie la fábrica de chocolates y el gordo glotón. Yo fui víctima en la escuela de ser el gordo, entonces era el que esconda la comida porque se la va a comer toda, o ese es el que más come, y necesariamente no era así. Yo no estaba en la escuela como marica, yo no soy el que más come más este otro flaco, pero como es flaco nadie le va a decir eso. Él se toma 2 platos de sopa, yo solo me tomo uno. Pero claro, crecer con esa condición, ahí es donde está la idea de qué es lo normal para mí y no para otras personas. Manu Sánchez, cuéntanos. No, pues yo creo que me robaste todas las ideas, pero es muy de lo mismo. O sea, he visto muchos comentarios ya criticando la religión, porque este obviamente es el líder, por así decirlo, la representación que tenemos de esta religión, pero ¿por qué censuramos toda una cultura o toda una forma de ver la vida por una acción, ¿cierto? Entonces también yo creo que sin justificar, obviamente, lo que hizo también fue desde una posición de poder y no estuvo bien, pero el hecho es que pasa mucho también cuando uno lee un autor y lo ve hablar en público. Para mí me pasó también con Gaviria cuando empezaron las elecciones presidenciales, que dio algunos comentarios no tan afortunados, pero eso, eso cómo cambia mi visión de él como escritor. Sigue siendo un increíble escritor, me gustó su desempeño en el Ministerio de Educación, entonces para mí la verdad hay que ser un poquito más, no sé si objetivos, no, subjetivos en el tema del juzgamiento, no generalizar toda una persona, lo que es una persona por un comportamiento. Yo creo que de verdad uno no lo define eso y por ejemplo a mí Jacques Cousteau, a mí me encanta el mar y era una enamorada de él y hubo un tiempo en el que me peleé con él porque me di cuenta de su contribución en todos los yacimientos de petróleo, pero eso no lo define, sigue siendo una persona increíble a la que sigo admirando, entonces es como también un llamado a humanizar a estas personas que admiramos, porque es que a veces nos olvidamos que son humanos, siempre son como que no se pueden equivocar y no, pues la verdad, todos nos equivocamos sin justificar, o sea, creo que aquí ya no es Dalai Lama, sino que es más genérico mi pensamiento. Obvio, obvio, es que a veces, y también no olvidar eso que decían los abuelos y los papás, es con la vara que mides serás medido, entonces también a veces vemos las cosas con una moral excesiva y nosotros qué hacemos cómo vivimos nosotros frente al otro, como que ese tema y lo del Dalai era como para llegar justo, volver al libro y hablar de eso, de las ideas de Alejandro, en momentos donde uno decir que iba a votar por Alejandro, era una cosa como de tibieza, que era una cosa de como te gusta Alejandro porque te gusta que hablen raro, te gusta Alejandro porque no entiende las ideas, no hay un plan de gobierno, no hay nada. Y fue esas pocas veces de que yo creo que nos unimos como, no sé cuántos votamos por él en la primera vuelta, fuimos como 3 peludos, él, otros 2 y bueno, porque nos quemamos horrible, pero yo quedé con la satisfacción de haber votado por ideas. Por primera vez en mi vida iba a unas urnas y votaba por ideas. Y a mí eso me parece que la satisfacción cambia, no sé, como que
el hecho de realmente votar con una convicción clara, así fuéramos 3, me gustaba mucho eso. Y yo creo que a partir de ahí como que tuve más conciencia de lo que estaba haciendo con mis acciones frente a la sociedad, y fue hace poco realmente, fue con un voto. Y eso también hizo que renunciara a otras cosas, incluidos trabajos, incluidos proyectos, porque me está saliendo como de mi propio bienestar y del ideal de lo que le puedo ofrecer a las otras personas. Y eso me parece que es brutal, como reencontrarse con lo que conecta con uno y poder lograr ser. Entonces me parece brillante esto. No sé si me salí mucho del tema, quería comentarlo, quería contar un poco esto, pero bueno. Dora levantó la mano, luego sigue Joa. Bueno, yo antes de que nos fuéramos del tema del Dalai Lama, me queda la duda porque desconozco completamente, o sea, desde mi punto de vista, lo que hemos hablado, obviamente, desde nuestra creencia y todo, o sea, para mí la imagen fue absolutamente grotesca. O sea, independientemente de que uno respete o no, o sea, para mí fue terrible. Entonces, yo quisiera saber si ustedes, pues, tienen conocimiento de que en realidad en el esquema de ellos, pues en las creencias de ellos, ¿cuáles han sido las opiniones desde el lado de ellos? Porque todas las opiniones las hemos visto desde el lado nuestro. Pero desconozco si ustedes saben de pronto si eso es, para ellos es normal o por ser el Dalai Lama está permitido o qué. Me quedo con esa duda. No, desde la creencia está prohibido tocar al líder Dalai. No se puede tocar, o sea, no se puede tocar a alguien que no sea como de su grupo, no sé cómo se llama, secta, grupo, no sé, pero sé y tengo entendido de que no se puede tocar, pero fue él que decidió hacerlo. Entonces, cuando él decide, es lo mismo que con el Papa de alguna forma, como que no se puede tocar, uno no puede acercarse a él así tan fácil, pero si él lo llama a uno, pues marica, ya usted autorizó, y es igual que un cantante en un concierto. Si usted dijo súbase, pues usted es el dueño de la tarima, usted dice que se suba. Es igual, hay que sea el Dalai, que sea lo que sea, él autorizó. Lo que no está bien, y ya se disculpó el marica ese, pero no, sigue siendo un caso que en todo el mundo, y yo como que he seguido muy punto de la opinión como de muchas partes y muchos periódicos del mundo, y es que todos concuerdan en que esperas, nada que hacer, que es una muestra de poder y macrofísica de poder, de yo puedo contigo, yo tengo que decirte lo que tienes que hacer conmigo, y eso lo vemos todo el tiempo. Ayer se desnudó un alcalde de acá de Colombia en una discoteca. Todo el tiempo estamos mostrando esto, en la misma dimensión de que desdibujamos esos principios, nos olvidamos cuáles son nuestros ideales y terminamos construyendo algo que no somos. Y eso es lo que a mí me gusta tanto de Gabriel y sus libros, que vienen como encadenando y van como condensando una sola idea, y es conectar al ser humano con su principio. Y eso creo que es la clave de los libros de él, y seguramente será un tema de lo que discutamos con Alejandro en el club, de cómo mantenerse fiel a la idea en unos tiempos tan reacios, ¿no? Como tan reactivos, reaccionarios, marica, lo echaron de un gobierno que se supone que lo invitó a participar, y por dar una opinión lo echan, y lo primero que hacen es sacarlo, y la censura y callarlo y hablar mal de él y hacer un montón de cosas. Ya hoy salieron un montón de vainas de que en su Ministerio de Salud también la salud estaba en quiebra, un montón de cosas, cuando tenemos el tercer, o teníamos, no sé cómo está la vuelta ahorita, el tercer mejor sistema de salud del mundo. Entonces, claro, ahí empieza un choque de ideas y cómo mantenerse firme frente a eso, cómo no dejar que nos que nos permee, pues, una realidad que todo el tiempo nos está buscando cancelar. No sé cómo lo ven. Yo veo a Mari muy pensativa. Mari, ¿qué opina de esto? Pues tanto, mira, sobre todo lo que han dicho, yo lo relaciono mucho a lo primero que dijiste, que en esta época es difícil como dar una opinión o como basarse en los principios que uno tiene, porque uno tiene que buscar como un espacio seguro donde uno tenga amigos o familiares o lo que sea con las personas que uno se relacione, que piensen muy afín a uno para uno poder dar una opinión y sentirse como seguro. Cuando uno no se siente, pues me pasa a mí, cuando uno no se siente en ese espacio, uno prefiere callar, ¿cierto? O no discutir el tema que podría generar como controversia.
Entonces a mí, yo siento que, por ejemplo, esto es un espacio seguro porque la gente habla desde, bueno, estamos hablando desde un escritor, desde un humanista que ha tenido pues obviamente una vinculación con la política precisamente porque quiere generar un impacto en la sociedad y siente que ese puede ser un camino para hacerlo, pero inmediatamente se da cuenta, pues lo que yo interpreto es que inmediatamente él se da cuenta que la política tiene como ese lado de voy a cambiar mi idea dependiendo mi principio, dependiendo de quién esté gobernando para mi propio beneficio. Entonces él ahí mismo dice, no, esto no es por acá, siento que es como eso, vinculándose a sus propios principios, que es para mí, como lo dijeron todos, lo del Dalai me parece que es un exceso demasiado de su, pues como de su poder, y obviamente se le veía mucho, pues a mí me llamó mucho la atención la incomodidad del niño, porque a pesar de que él era, pues era el Dalai y todos lo reconocían como eso, se le veía al niño, que obviamente es un ser mucho más como más real, por decirlo así, se le veía la incomodidad, entonces a pesar de que es como más universal la visión del niño a la visión de esa persona que ya tiene como todo ese orden religioso, imponiendo como una idea frente al niño que sí se veía muy incómodo. O sea, si hubieran puesto cualquier niño de cualquier lugar del mundo, la situación yo creo que hubiera sido muy similar. Los libros dan esa facilidad de viajar y de hacer un montón de cosas. Antes de eso, Gio tiene la palabra. Gio, Sí, cuéntanos. sí, volviendo ahí a ese tema, es que yo quería decir un par de cosas y es que uno también es que al momento de juzgar también creo que hay que tener en cuenta pues quién es la persona que está cometiendo esa falta o ese acto porque pues es distinto que lo haga el Dalai Lama que lo haga yo. Pues claro, Sí, todo tiene claro. una censura, pero pues el nivel de el impacto, la influencia que tiene una persona de estas, pues obviamente supone una responsabilidad mayor, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, no es lo mismo que hubiera hecho el presidente de la República que lo hubiera hecho pues alguien que trabaja en una empresa privada y pues el efecto, el alcance pues no es el mismo, entonces como también ver esa responsabilidad que asumen esas personas y al estar ahí pues tienen que ser conscientes de eso y pues van a ser juzgados mucho más duro que una persona que no esté en esa posición, ¿no? Pero lo otro es también, al ver esos errores, al verlo también como humano, pues es uno hasta dónde llega esa sanción social y ahora en ese tema que estamos hablando un poquito como de cancelación y censura, porque como que ahorita que no hay nada privado y sale todo a relucir y todo sale como si hubiera acabado de ocurrir, entonces hay como un poco de cancelación y de censura y no sabe uno cuál es el límite de eso, ¿no? Como que si bien si alguien cometió alguna falta en un error, pues bueno, deberá tener alguna sanción, pero ¿hasta dónde, no? Entonces pensaban en casos como el de Matador, por ejemplo, no sé si lo vieron pues por los temas que salieron de un tema de violencia intrafamiliar, entonces pues uno oye eso y ya dice, no, pues terrible y que lo echen y todo, ok, pero pues si uno se adentra un poquito, pues fue un tema que pasó hace 10 años, es un tema que pues se le ha pagado algunos temas y pues rehizo su familia y bueno, en fin, entonces ya uno lo empieza a poner en otro contexto y uno dice, bueno, pues no parece proporcional que después de 10 años lo traten de esa forma, ¿no? Entonces, Obvio, creo que todos esos elementos son importantes y sobre todo al decir las ideas y todo, entonces, pues uno a veces como que no sabe hasta dónde debería estar ese límite de las sanciones sociales. eso que dices es un ejemplo de microfísica de poder, lo hablaba Foucault en el 66 en estos libros de filosofía estructural francesa y se aplica ahorita de una forma bella, como que tú asesinas a alguien, te dan 30 años de cárcel, sales y listo, ya, expurgaste tus deudas frente al mundo, sales a intentar rehacer tu vida, bueno, ahí ves qué puedes hacer con lo que sepas de 30 años antes, porque obviamente el castigo esto es no solo la libertad, sino también cómo luego usted se adapta a un mundo que ya lleva 30 años sin usted y coger esa piedra en el camino debe ser difícil. Lo pagaste, saliste de la cárcel, todo bien, no pasó nada. El tema de la cancelación social, ¿hasta cuándo va? Eso es una cosa que todos los días va a haber quien te lo recuerde. Todos los días te van a condenar. Y nos estamos convirtiendo en expertos de esto, en sacar tweets de hace 15 años, 10 años, no 8 años, y medimos todo con un rasero, una moral impresionante y unos límites súper altos y queremos medir a todo una supremacía moral horrible. Y eso que hice yo es súper preocupante porque cualquiera de nosotros puede caer en eso.
O sea, cualquiera nos toman un pantallazo, una foto, no sé qué. Manuela, que va tanto al mar, dicen, Manuela está arrojando plástico al mar, todo lo que dice cuidar el mar es mentira, no sé qué. Marica, y salen 2, 3 peludos y le dicen, Manuela no quiere el mar, está tentando contra las ballenitas, las tortuguitas. Pum. Sálgase de esa, marica. O sea, sálgase usted de eso. Y eso es una cosa impresionante. Hace poquito le pasó a un conocido, hace unos meses le pasó a un conocido que por error pusieron una foto de él en una cartel de que había robado en Río Negro. Y dice, marica, yo ni siquiera vivo en Río Negro, no sé qué es Río Negro, y le pusieron una foto por error allá, y la gente dice, yo sé quién es, no sé qué, pero no se llama así, él se llama así, vive en tal y tal parte. O sea, la gente antes de buscar la información si era él o no era el de la foto, marica, le tocó salir a él y decir, marica, yo no soy nadie, yo no vivo en Río Negro, no conozco Río Negro, nunca he ido allá, y es como de que he robado allá, no sé qué. Fue un peo, le tocó como 2 semanas sacar videos, sacar publicaciones, decir dónde estaba ese día. O sea, como que digo, marica, las redes sociales también se pueden convertir en una cosa horrible con esto. O sea, como que hasta qué punto llega la vuelta. A mí también me pasó con el club de lectura, alguien como que es que usted está monopolizando los clubes de lectura, que con los invitados que tiene, que cómo invitar tantos autores, no sé qué. Yo, marica, estoy haciendo 4 clubes al mes de diferentes temáticas para hablar de libros. Yo no estoy obligando a que la gente entre al club, no sé qué, solamente pongo algo ahí. Y me dice, ¿yo qué estoy haciendo de malo? Y marica, y mensajes así 2, 3 veces me han llegado, como, ¿qué estás haciendo? Como que Pablo Doros, como que es a traer a Irene Vallejo, que entonces los otros clubes de lectura que yo, marica, como cualquiera se tiene que defender lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces como que digo, o sea, cancelan por todo y por todo lo critican. Me parece impresionante esto. Y Anto, una cosita más ahí en lo que estamos diciendo, que también hicieron el comentario cuando al traerlo a la literatura, como diferenciar entre la obra y el personaje o el autor, ¿no? Sobre todo por si alguien pues cometió faltas y demás, pero pues su obra es increíble, como que también uno queda como con esa dualidad que le genera una cierta incomodidad, ¿no? De pronto uno admirar al artista, pero no tanto a la persona, y uno piensa en tantos casos que uno a veces no sabe ni cómo tratar eso, porque uno dirá, bueno, no sé, Woody Allen, todos sus escándalos, y yo vi parte del documental y uno dice, no, pero terrible, pero pues las películas me gustan. Entonces uno se siente como Culpable. que uno debería como que ser tan Sí, artista le culpable. perdona todo. Entonces yo no sé si, o no sé, uno dirá Michael Jackson también con temas, pero bueno, uno sigue oyendo la música, entonces sigue pagándole regalías, como que se vuelve complejo, como que uno no debería tampoco perdonarle todo a alguien por su talento y eso. Yo no sé si uno debería tener como un punto medio, uno decir, bueno, decir fue un gran artista y esto, y igual comentar lo otro como para que uno diga, oiga, no olvidemos estas cosas, no sé, es difícil tratar eso también, esa separación. Pero sí, eso obviamente hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo, es una cosa de separar, pero no sé, yo no me siento muy culpable de eso, la verdad. Yo como que si Stanley Kubrick también lo critican un montón y todo, y yo disfruto Kubrick. Tarantino, que lo han criticado un montón por su y no sé qué, mañana o pasado mañana saco el club de lectura de Tarantino, entonces seguramente caerá un baldado, que un montón de cosas, pero es espectacular pues como todo lo que genera eso y también, a ver, inquietarse por eso, como que es persona, que es obra, separo, no separo, lo disfruto, es un placer culposo, me siento culpable, me siento mal. ¿Hasta qué punto diciendo, marica, sabes que va a disfrutar todo? O sea, no somos tampoco muchos. La música de Michael va a estar ahí, la escuche o no la escuche yo, pues marica, escuchémosla, ¿no? Como que no le estamos tampoco haciendo Sí. nada malo al mundo. Manu, Exacto, pues yo digo que hay que ver el arte como el efecto que ocasiona en nosotros, de pronto no irnos como, obviamente uno empieza como a datearse un montón de la vida, pero veámoslo más como desde el efecto, esto, contemplar esta obra o escuchar esta canción ocasiona una buena emoción en mí, un efecto transformador, si está bien, bueno, no tengo por qué cambiar, o sea, que mi efecto sea contaminado porque el artista no tuvo una vida tan ejemplar. Y, por ejemplo, y solemos como romantizar un montón los artistas de antes, pero pues también hay que entrar en contexto. Ahorita hay mayor exposición de la vida de todos. A mí me encanta leer un montón estos ambientalistas de hace 1000 años, los que empezaron a hablar de cambio climático, y la verdad de ellos se ve todo muy bien, pero en realidad es por desconocimiento, pero tenían unas vidas súper ocultas,
Pues entonces yo creo que ahorita es porque están muy expuestos a todo y cualquier drama de una se sabe, entonces ahí ya cualquiera se puede decepcionar de muy rápidamente, pero tampoco romantizar a los anteriores a esto, o sea, de pronto ver más el arte desde el efecto que nos causa y no sufrir por eso. Yo también me siento culpable cuando, cuando me di cuenta que quién era taurino, Andrés Calamaro. Ay, yo estaba súper chiquita y yo no, ¿cómo va a ser taurino? Y yo escuchando su música, pero ya, entonces como que ya me gusta y qué. Exacto, como que aceptar también eso y también viene siendo como que hasta dónde llegan mis ideas y qué tanto doy por mis ideas o qué tanto me desdibujo yo por ser aceptado por otros, que al final a la gente no le importa lo que uno piensa o no. Si tú escuchas Calamaro, a nadie más le va a interesar si lo escuchas o no, como que cada quien hace eso y se ha venido aceptando mucho. Creo que este año, el año, no, después de pandemia, la gente como que viene también mucho cultivando la idea de ser muy original o ser muy auténtico en la medida en que me enfrente a mí mismo, pero no dañe a otros. Creo que esa idea me gusta mucho. La gente está haciendo lo que realmente quiere hacer, la gente se está vistiendo como realmente se quiere vestir y a mí me parece que es súper válido en un tiempo donde no nos dejaban y las mismas ideas no nos dejan, las mismas ideas son las que nos ponen esa malla y esa frontera como con ansiedad de los otros. Hablamos de Alejandro Gaviria, hablamos de Spike, hablamos de ideas, hablamos del Dalai, que es un tema que está muy pegado a la actualidad, entendiendo que la literatura está vigente todo el tiempo, que son libros que están escritos hace 100 años y todavía siguen siendo libros de hoy, que las novedades literarias siguen siendo novedades porque no las hemos leído. Giovanni, por ejemplo, no ha leído a Spike y seguramente para él será novedad hoy, lo que para muchos ya no lo es, pero los libros sí siguen siendo novedades y eso me parece brillante. El arte es eso, descubrir un nuevo artista, un nuevo cantante, un nuevo autor, una nueva película, siempre sigue siendo novedad para todos. Espero sigan encontrando ideas buenas, ideas que los nutran, que los hagan debatir sobre todo. Me parece que lo más importante de leer y de lo que sea que hagamos es estar en constante cambio, como que la estática es horriblemente fea y aburrida. Tenemos que estar cambiando un montón de cosas dentro de nosotros para poder, para poder vivir, porque el lenguaje es eso, el lenguaje es un ser vivo que se mueve, es una dialéctica que está en constante movimiento y espero encuentren eso ustedes también. Los que no han leído el libro, que lo lean para el próximo encuentro con Alejandro, que estará hermoso seguramente, habrá mucho tema que cortar con él. Los invito entonces a que estén pendientes del otro error, obviamente. Se vienen 2 clubes espectaculares. Viene por ahí uno de Puñalada Trapera, que es un libro de cuentos de Rey Naranjo de Editores, que son como 15 escritores colombianos. Vamos a tener una modalidad muy bonita ahí como mixta. Los que están aquí en Medellín tenerlos presencial y otros tenerlos virtual y que se conecte varias gente. Y vamos a salir con con el club de Tarantino, de Memorias de Cine. Y va a estar ahí Alejandro Aguilar, que es actor. Voy a tener a Daniela Abad, que es directora invitada. Voy a tener a Laura Mora, directora también invitada. Voy a tener otro actor por ahí. Y estoy tratando de conseguir un actor muy grande para ver si está con nosotros aquí en el Club de Lectura. Entonces, nada, invitarlos a que sigan leyendo, a que sigan creyendo en este proyecto que es El Otro Error, que nos vemos el 20. Bueno, Mariana, nos vemos mañana en Aliatrabuco con Limpia y el resto nos vemos entonces el 20 con Alejandro Gaviria. Listo, así que esto fue El Otro Error con No Espero Hacer Ese Viaje y nos vemos entonces por ahí. Listo, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Estén todos. bien. Chao.